Hola, ¿cómo están, Horacio? Franco, buenas tardes. Hola, hola querido Julio, qué gustazo verte mejor, ya te ves, Ya, ya ya, te ves ya. mucho más, de veras mucho más repuesto, ¿eh? Sí, sí, sí. Además de Ahí vamos todo. ya. Ahí ya Muy vamos. bien, qué bueno, qué gusto en verdad, porque sí asusta a uno con esta maldita enfermedad, pero qué Sí, gusto sí, que sí, estés sí. bien. Así es. Horacio, gracias. Ana Francis Moore, qué gusto de verte. Buenas Ay, tardes. pues feliz de verte, Julio. En efecto, ya el copete ya lo tienes más airado, lo cual es símbolo de salud inconfundible. Así que feliz de estar acá. Bueno, gracias. Y entonces alguien que también tiene salud capilar plena, como es Fernando Rivera Calderón, en barba y en rizos. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, mi querido Julio, Ana, Horacio, contento de verlos. A Hola mí a sí me da todos. corajito que te ves más saludable que uno que no se ha enfermado todavía. Bueno, pero es que tú también no te ayudas, Fernando, no te ayudas. A ver, que no te ayudas tú, Fernando. No, ¿Eh? Bien. no, tendría que ser como Horacio Franco, que anda en bicicleta por toda la ciudad. Sí, así es, Exacto. así es. También Ana Francis, somos Sí, ciclistas sí, 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 urbanos. sí. Exacto. Oigan, yo me atreví hoy a adelantarme. En Twitter puse que la de hoy era la mesa del más allá, porque me parece que las opiniones que ustedes expresan aquí van más allá de lo superficial, de lo inmediato, de lo efímero incluso, y que con información, análisis, crítica, tratamos de ir un poquito más allá de lo que se ve en lo inmediato. No sé si estén de acuerdo que dejemos ese nombre o crean que hubo incluso alguna broma que hizo por ahí Horacio en Twitter sobre las tortillas y no sé qué. Sí, Exacto. como que es una mesa muy filosófica, porque Mm. la señora de la tortillería le dijo al filósofo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo la señora de las tortillas al filósofo? ¿No hay más allá? Y no Exacto. había llamas. No hay más Así allá. es. En fin. Y esa sí es del más allá. ¿Ibas a decir algo, Ana Francis? No, no, nada, pues obviamente me sentí muy, en tanto representante de la tortillería, pues me sentí muy bien recibida en esta mesa, Ajá. porque sí, me gustó la idea. Bueno, pues vamos a avanzar, pues. Fernando Rivera Calderón, ¿qué está pasando en México actualmente? ¿Cómo viste este tramo en el cual el presidente de la República, desafortunadamente por este contagio del cual ya está saliendo, ayer tuvo un video muy denotativo de que ya está mejor de salud, pero hay quienes dicen que su ausencia de la mañanera metió al país en un cierto lapso de un poquito más de tranquilidad, de menos confrontación? ¿Cómo ves esa reflexión, Fernando? Bueno, es cierto, yo creo que el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador es un estilo muy frontal, muy de réplica, muy de diálogo, muy político, en esencia es lo más político que puede haber. Pero ese estilo, pues a mucha gente le ha parecido demasiado para la figura de un presidente, sobre todo viniendo de un presidente que era un robot como Enrique Peña Nieto, o teniendo antecedentes así, pues un ser, un animal político, como se le llama, Sí. como el presidente, pues es muy difícil de sobrellevar para algunos. Y bueno, pues evidentemente Olga Sánchez Cordero, a quien algunos ya llamamos cabecita de algodón 2, tiene un estilo mucho más moderado. Hoy quizás con algunos señalamientos sobre el tema Lidia Cacho, siento que sí se le notó que se le subió un poco la bilirrubina Sí. y bueno, me parece que el tema es un gran momento para Mm. desmenuzarlo, ya hablaremos de eso más adelante, pero yo la verdad prefiero el estilo de López Obrador, porque creo que esa es la manera en la que se debe hacer política hoy en día, de confrontación, de diálogo, de debate, aunque se ponga rudo, ¿no? Ahí la ventaja es que el presidente debate bien los temas que le interesan, los que no, como buen beisbolista, mira, Ajá, los ajá, batea. ajá. Gracias, Fernando. Ana Francis, ¿qué opinas sobre este tema? Tranquilidad, mesura, a medias, porque ya, como dice Fernando, la secretaria Sánchez Cordero hoy, con el tema de su voto en 2007 sobre el caso Mario Marín Lidia Cacho, ya se complicó ahí el asunto. Pero, ¿qué opinas de este lapso de aparente tranquilidad y la reanudación del estilo claro y directo de López Obrador en la próxima mañanera?
Pues yo sí sufrí un poquito de abstinencia, porque a mí hay una cosa del hecho escénico de López Obrador que la verdad es que me divierte mucho. Pues, ¿no? En dónde hace sus pausas, las caras que pone, las cosas que hace con el coso ¿no? Que las sobadas que hace que son muy chistosas, en fin, nada, de vicio de actriz, pues que el personaje me divierte. ¿Escénicamente sí, te parece muy bueno, genial, López Obrador? Pues escénicamente nos tiene entretenidas desde hace ¿cuántos años? 20 años. Y, bueno, que no es cosa sí. menor, pues, ¿no? Y con todo y pausas, y mira que el hombre se echa pausas, entonces tiene un timing, ¿me explico? Tiene un timing, esta capacidad que tiene de batear la respuesta, las que no le gustan, etcétera, esta capacidad que tiene de decir, ahora vamos a hablar de esto, es decir, en lo que yo he observado de este sexenio, lo único que le ha cambiado la agenda ha sido el movimiento feminista. Fuera de eso, nada le ha cambiado la agenda. ¿no? Entonces, esas habilidades de comunicación, pues me parecen muy divertidas. Y luego, si lo relacionas con el Twitter que está ocurriendo en el momento, todos los corajes que hace ¿no? Pues es muy divertido. O sea, es un hecho escénico muy divertido. Luego ya viene la información, pero ese es otro asunto. Entonces, bueno, sí, a Olga le hace falta ese carisma, sin duda, ¿no? Pero me parece que nos hizo muchísimo bien ver quién es Olga, pues, ¿no? Y ver otras caras, sin duda. Aunque la habíamos visto en pequeños espacios, pues no es lo mismo actuar una obra de 2 horas que actuar 5 minutos en una escena. Pues, ¿y ¿no? quién es Olga? Entonces, pues, ¿quién es Olga? Me parece que hoy, con la explicación de lo de Lidia Cacho, dio una clase de cómo una mujer se viste de patriarcado para no salirse del sistema. Ahora, ojo, no soy muy objetiva porque Lidia Cacho es mi amiga y me enfurezco cada vez que pienso que no está en México y la injusticia que todo eso implica. Pero si trato de ir hacia la objetividad, Olga Sánchez Cordero pertenece a una generación en la que no había de otra, o por lo menos no le encontraron de otra, o las que le encontraron no están en política. Pero sin duda que el caso de Lidia Cacho era una gran oportunidad para una jueza de cambiar las cosas. Y ella podía haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? La verdad es que nunca lo sabremos. Es decir, no sabremos si le mandaron una fotito de un perrito muerto en la puerta de su casa, no sabremos si... No me late que le hayan pasado una lana, no me parece que sea ese tipo de personaje, pero ser una mujer amenazada es un asunto. En fin, no la quiero defender ni la voy a defender, pero hoy se echó una perorata legalista de por qué no, pero que fue una perorata legalista en el mejor estilo priista de antaño, pues, ¿no? Entonces, ¿quién es Olga Sánchez Cordero? Para mí, en este momento, la secretaria de Gobernación que no se está atreviendo a defender el aborto como agenda pública y que tiene el lugar, el momento y el poder para hacerlo. Que no se está atreviendo a dar el paso feminista que hay que dar, pues porque el feminismo es una práctica cotidiana. Bien. Y no lo está practicando. Gracias, Ana Francis. Recuerden que pueden interrumpir, intervenir, comentar, dialogar entre ustedes. Yo soy un simple agente de tránsito aquí en estos escenarios del más allá. Horacio, ¿qué opinas sobre este poderío escénico del presidente López Obrador en las mañaneras? Es muy difícil sostener una programación, digamos, así y con tanta audiencia, por un lado, y por otro lado, ¿qué opinas de este tema específico de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su voto de 2007 en el caso Mario Marín, Lidia Cacho? Bueno, ya tanto Ana Francis como Fernando pusieron en claro el peso escénico de López Obrador es verdaderamente apabullante. ¿Por qué? Porque tiene o sea, es que el haber visitado los 32 estados tantas veces, el haberse atrevido a hacer un plantón en Reforma, el haberse atrevido a encarar a tantas situaciones tan difíciles que tuvo, ¿no? Antes y después de ser presidente, porque sigue encarando situaciones muy difíciles, ¿no? Hace que López Obrador sea, aparte de una persona con un peso escénico tremendo, pese a todos sus retrasos, él mismo hace bromas, ¿no? De que habla muy lento, que parece escorrallado. Pero en ese sentido, yo creo que el peso escénico es indiscutible, porque no es nada más un peso escénico de alguien que se pare enfrente y se pare a decir cosas. Cada cosa que dice él está
está realmente sustentada, hasta cuando hace sus bromas o cuando Benito Bodoque, o sea, todas las cosas que se le han ocurrido, sus ocurrencias y no ocurrencias, pero está sustentado por él mismo, que él mismo representa mucho para este país, ¿no? Los que no lo quieren ver así es porque finalmente, o sea, están en contra de él o no, ¿no? Entonces representa mucho, ha sido un bastión de un cambio que ya queríamos desde hace más de 20 años, ¿no? Porque hace 21 años nos tomaron el pelo y dijeron que el gobierno del cambio, ¿no? Y pues ¿cuál, no? Nos salió el tiro por la culata. Yo por fortuna no voté por él porque nunca creí en una persona que no era político y que de empresario se va, como Fox, ¿no? Hablo de Fox, que se va directamente a la presidencia o de una gubernatura se va a la presidencia, no, pero él no era político de cualquier manera, ¿no? Entonces, aquí el peso de López Obrador es un peso histórico, ya tiene un peso histórico de hace tantos años, desde el desafuero, desde cuando fue jefe de gobierno, desde cuando la presidencia de 2006 de Calderón, la de 2012, la inventada de la presidencia inventada por Televisa de Peña Nieto, pues obviamente todo eso se iba acumulando y acumulando y acumulando, de tal suerte que hoy a los 66, que tiene 66 años, ¿no? 67, a los 67 sí. Años. Sí, pues es un viejo lobo, que puede darse el lujo de decir o de hacer lo que quiera en ese sentido, pero sabe, todo lo que hace y todo lo que dice está sustentado, dijéramos, está sustentado por esa personalidad, por ese ser que es Andrés Manuel, nos guste o no, como bien lo decía Ana Francis la semana pasada, no feminista, obviamente, no ha albergado las causas del feminismo ni del aborto, ¿no? Y tampoco Olga, como lo estamos viendo ahora, pero en un momento dado, a mí lo de las mañaneras de Olga me vino así como que a considerar que, pues sí, es una secretaria de Gobernación, es una extraordinaria conocedora de las leyes, ¿no? Obviamente las conoce muy bien porque pues es magistrada, es ex magistrada, es abogada y tiene pues una serie de conocimientos que se saca de la manga porque los tiene además y contesta muy correcta, etcétera, etcétera. Pero sí, desde los primeros días, más los primeros días que ahora, se pudo ver obviamente el peso apabullante de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Se puso muy nervioso, obviamente ya lo han analizado, incluso aquí con las mosqueteras, lo analizaron el lunes pasado, ¿no? Olga Sánchez Cordero ha evolucionado mucho en sus mañaneras, ¿no? Y yo creo que es un contrapeso padre solamente para la cuestión de imagen del gobierno, para que vean que, bueno, Olga Sánchez Cordero tiene una valía y una ideología diferente, una manera diferente de decir las cosas que el presidente, y que no, en un momento dado podrá no estar de acuerdo con él, ¿no? Porque, digo, obviamente lo ha dejado entrever, ¿no? Pero finalmente trabajan juntos, ¿no? Y es una colaboradora muy importante porque por eso está como secretaria de Gobernación. Es una colaboradora para Andrés Manuel muy importante. Igual, Marcelo Ebrard, cuando se para a hablar, se planta también con un viejo político. Yo creo que ahí lo que tenemos que ver nosotros es que en el gabinete, ¿no? Incluso hasta oyendo hablar la otra vez en una entrevista con los periodistas a la jefa del SAT, a la directora del SAT, sí. Pues es que hay una gente ahí tan valiosa. Cuando oyes hablar a Román Meyer, cuando oyes a la secretaria del Trabajo, dices, bueno, es que en verdad el equipo de López Obrador está en gran parte muy bien conformado, creo yo, ¿no? Que es una combinación bien interesante, es decir, tenemos un líder de ahí te encargo, pero también es cierto que conocemos muchísimo más de muchos funcionarios, pues, ¿no? Porque los estamos escuchando constantemente, a Santiago Nieto, me explico, o sea, como que los estamos escuchando constantemente, pero sí, sin duda, la ausencia de las mañaneras, o sea, es como sustituir a Héctor Bonilla, a ver, échate ese toro, ¿me explico? Pues sí, vas a dar la función, pero, tiene que regresar Héctor Bonilla, ¿no? Bien, Fernando Rivera Calderón, en general, lo que estamos hablando es una parte muy positiva de lo que es la administración de López Obrador, su equipo y demás cosas. Y sin embargo, en la realidad práctica, hoy la construcción del futuro poder político que será de la Cámara de Diputados y de 15 gubernaturas está muy impregnada de algo así como la mismidad, o sea, los mismos vicios de la clase política de siempre, con el mismo oportunismo, transfugismo, gandallismo, lleno en todos los partidos
incluyendo Morena y, al menos mi punto de vista personal, con una pésima conducción de parte de Mario Delgado. Entonces, en la realidad práctica, ¿cómo ves lo que viene? Pues lo veo complicado, sobre todo en términos de la continuidad de un proyecto que, como decíamos la semana pasada, se sostiene todavía demasiado del saco del presidente López Obrador, que no camina solo, y lo que ha pasado con la designación de los candidatos, con esta errática coordinación de Mario Delgado, con la vergüenza de la candidatura de Salgado Macedonio, es decir, que no se les olvide a los que forman parte de Morena y que finalmente están en el poder, que no llegaron por esas triquiñuelas y por ese aferrarse al poder que ya conocíamos muy bien de priistas y panistas y perredistas, que llegaron con un ideario ético, moral, impuesto por el presidente, que a muchos les molesta porque le ven ahí rasgos evangelizadores, pero no, este país necesita una moralidad que se ha perdido en los gobiernos que favorecieron el dinero y las palancas y todo esto que ya conocemos. Si vuelve a hacer esto el partido que está en el poder, las palabras del presidente se las lleva el viento, o sea, empieza a perder sustancia eso que lo llevó a la presidencia y empieza a perder fuerza ese movimiento importantísimo que logró vencer a la infraestructura electoral del prianismo. Entonces, yo creo que por mera dignidad de entrada, es que aquí todo está mal, o sea, Mario Delgado por aferrarse a Salgado Macedonio, la secretaria de Gobernación por insistir en sus legalismos, como dice Ana, totalmente priistas, heteropatriarcales, pues así dice la ley y yo no sé más, no me importa que sea mujer, no me importa que este tipo pueda ser un violador, y la falta de dignidad, que esa ya conocíamos, de Félix Salgado Macedonio, de no tener la dignidad de decir yo, mientras esté bajo investigación, no puedo presentarme como candidato de un partido que se ostenta como el partido de la honestidad y de la corrección. Es de veras muy vergonzoso y no podemos dejar de señalarlo, y esperaría yo que el presidente a su regreso tuviera una postura crítica, como la ha tenido hacia los propios legisladores de su partido. Creo que esto es imperdonable. Y pues obviamente la oposición, que carece de argumentos, pues aquí le están poniendo uno en bandeja de plata, ¿no? Gracias, sí. Fernando. Ana Francis, lleno no solo lo que ya sabíamos del prianismo. En el PRI, Alejandro Moreno, apodado Alito, detrás del cual el poder real es el de José Murat Casas, exgobernador de Oaxaca, pues se agandallaron todo para ellos, para su equipito. Al propio hijo de Murat lo presentan como candidato a diputado plurinominal. Dentro del PAN le ceden posiciones a Margarita Zavala y al equipo de México Libre, y el PRD igual ahí agandallándose lo que les queda. Eso ya lo sabíamos. El gran problema es ¿por qué no se pudo encontrar los cuadros suficientes en Morena para proponer personajes que garantizaran un cambio y que no vayan a ser, como yo pienso que lo han sido, Barbosa en Puebla, Bonilla en Baja California, en el sureste también, pues muchos errores de Rutilio Escandón en Chiapas, de Adán Augusto en Tabasco, en fin? ¿Qué podemos esperar de todo esto, Ana Francis? Pues, yo creo que la primera cosa que tenemos que darnos cuenta es que también eso somos, es decir, la cultura de la corrupción, citando al emérito Peña Nieto, la cultura de la corrupción está puesta, está ahí. Me queda claro que tenemos un presidente no corrupto y un presidente honesto, pero eso no quita que el país entero no sea corrupto. Y luego, a partir del sexenio de Fox, pues cambió mucho la repartición del poder, es decir, el poder en los estados se diseminó y el poder se repartió también hacia los estados, hacia los cabildos, hacia las presidencias municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una infinidad importante de cotos de poder que funcionan todavía a la cacique, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, Morena tiene su lado cacique, tiene su lado guadalupano, tiene su lado, y que no necesariamente está tan mal el lado guadalupano, pero bueno, tiene su lado guadalupano, tiene su muy lado machín, sin duda, ¿no? Porque México tiene su lado machín, su lado cacique, ¿no? Eso también somos. Y sin duda, yo sí creo que estamos en un proceso de transformación hacia una otra cosa, pero de la misma manera que en las mañaneras nos educamos de cómo estamos mirando
la economía neoliberal, la política neoliberal y cómo estamos educándonos para salir de ella, pues de alguna manera también nos estamos educando para ver cómo salir de la corrupción, pero otra vez, o sea, de la corrupción como práctica emocional, como práctica cotidiana. Entonces, no, Morena no se ha salido de la corrupción como práctica cotidiana. Me parece que dentro hay varios esfuerzos tremendos y que Morena no es Salgado Macedonio, ¿no? Son muchas partes, pero también es Salgado Macedonio. Y eso no se nos puede olvidar. Y sí, sin duda, es decir, sí creo que hay una diferencia, pero sí, no deberíamos de permitirle a Morena que también sea Salgado Macedonio. Bien, gracias Ana Francis. Pues ahora sí, Horacio, vamos más allá. La honestidad personal demostrada, comprobada y sostenida de Andrés Manuel López Obrador, que no hace negocios, que no se enriquece, que no está ganando dinero como lo han hecho la inmensa mayoría de los políticos desde el nivel más bajo hasta el último, porque si hubiera una pizca de deshonestidad ya se la habrían embarrado en la cara por todos lados. Pero la pregunta más allá, ¿la honestidad personal puede transferirse y convertirse en garantía de honestidad política en lo general y de un proyecto, o solo es una prenda personalísima de López Obrador que no necesariamente puede trasplantar al equipo y a una realidad pues tan corrupta como es la nacional? Mira, esa pregunta me lleva a tiene muchas aristas, porque López Obrador es una gente honesta, provida, sólida y todo se para solito. La cuestión es que vivimos en un país donde, hablando sobre los partidos políticos, donde en realidad ninguno es creíble porque todos se amalgamaron o se aglutinaron o se chapulinearon por conveniencias, ¿no? O sea, todos fueron conveniencias. Ya las ideologías hoy en el siglo XXI, en estas alturas del siglo XXI, las ideologías, si eres de izquierda o de derecha, ya valió, era un gorro. O sea, ya, en verdad, es como nuestra generación creció añorando un gobierno de izquierda, o muchos añoraban gobiernos de derecha, pero ya hoy por hoy, en la realidad nacional mexicana, ya no aplica, y sobre todo con un conglomerado tan fuerte y tan grande como es Morena, ¿no? O sea, Morena aceptó mucha gente de la cual ahora no sabrán cómo liberarse, ¿no? Pero una cosa es no saber cómo liberarse y otra cosa es darles una gubernatura, ¿verdad? Entonces, eso se me hace muy incongruente, se me hace muy decepcionante. Yo creo que en ese sentido, los teje y manejes políticos que se dan en todos los partidos, en todos los partidos. Nada más que Morena es tan plural y tan diverso que son más transparentes. En el PRI, ¿no? Lo comentamos también la semana pasada, con este hermetismo y esta unidad solidaria, hermandad cuasi, ¿cómo se llama? Masona, a la priista, ¿no? Nunca nos damos cuenta de nada porque era un partido sumamente aglutinado y sumamente con una ideología y nunca se echaban, nunca nadie echaba a nadie de cabeza en el PRI, ¿no? El PAN fue un poco más inocente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, el PAN como partido pues también es de una ideología que ya tampoco entiendo, ¿no? No tampoco entiendes, digo, el hecho de ahora aglutinar estos candidatos también para sacar votos a lo desesperado, pues también es muy incongruente, ¿no? Y Morena otro tanto. Entonces, yo siento que, y yo siempre lo he dicho desde hace mucho, en unos 50 años los partidos políticos ya no van a tener que existir, ya no van a poder sobrevivir porque nadie va a creer en ellos. Pero hoy por hoy, Morena sí está en ese sentido dando pues un mal ejemplo con todas estas cosas, con estas divisiones y bueno, yo tenía una gran esperanza en este Instituto de Formación Política del Fisgón, por ejemplo, al cual tiene verdaderamente gente maravillosa trabajando ahí como Pedro Miguel y como él, que dije, bueno, por lo menos van a tratar de educarlos, ¿no? Van a tratar de hacer un trabajo de proselitismo educativo, pero pues ni eso, ¿no? O sea, esos teje y manejes políticos de los cuales nosotros no nos enteramos, ni sabemos por qué, ni sabemos qué rollo, van mucho más allá, o más bien, están en un momento dado hasta cierto punto eclipsando toda la probidad y la solidez del presidente de la República como una figura muy, pero muy, pues muy sólida, pero la oposición está tan incongruente, está tan viperina, está tan absolutamente, pues
tirando pedradas y tirando patadas de ahogado, que el pueblo, o sea, el pueblo inteligente, el pueblo pensante, no van a votar por ellos, no vamos a votar por ellos porque finalmente sabemos que es más, va a ser más de lo mismo, sí, pero también es una cosa en la que no queremos entrar en esa dinámica. Entonces Morena tal vez esté haciendo este tipo de cosas, pues porque sabe que más o menos según las encuestas, incluso yo le estuve viendo la de ayer, ¿no? Donde pues sí la tiene bastante ganada, ¿no? Como partido en el poder la tiene ganada para las elecciones, pero yo no me descuidaría y yo en verdad lo que quería sería ser más congruente. Hay una gran incongruencia, pero como les vuelvo a decir, para mí, todos esos son tejes y manejes políticos y de poder que nosotros como simples mortales ignoramos, porque yo no entiendo nada de lo de Salgado Macedonio, no entiendo muchas otras cosas que se han hecho y que finalmente me suenan verdaderamente bizarras. En San Luis Potosí está por cerrarse ya la candidatura de una exsecretaria de salud del gobierno priista de San Luis Potosí, de tal manera que es como una candidatura primor. Va a ser la candidatura de Morena con una candidata del gobierno priista actual, pero que finalmente se busca apoyar al candidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona, que es una amenaza muy fuerte en San Luis, pero así podemos revisar estado por estado. Pero Fernando Rivera Calderón, a reserva de que tus opiniones sean avaladas o no por nuestro amigo canino, que ¿cómo se llama? Se llama Perucho. ¡Perucho! Ay, órale, Perucho. pues ahí asoma. Creo que ya tiene hambre o quería opinar algo, pero Yo no creo sé. que sí hay chance que opine, al cabo que aquí es del más allá humano y canino. Pero, Fernando, lo evidente, lo inmediato, es que hay varios procesos judiciales abiertos hoy que llaman mucho la atención. Desde luego el caso de Lozoya, que nunca pisó la cárcel, el del general Cienfuegos, que llegó en la mañana, estaba en una cárcel en Estados Unidos con terribles acusaciones y a las 7 de la noche estaba ya libre en México, yendo a dormir a su casita. Ahora llegó Ancira, que ofreció $2 millones para poder tener libertad provisional. Se lo negaron, pero podría en una próxima audiencia aprobarse que le pueda llevar su proceso en libertad condicional. Y bueno, Mario Marín, que también se le negó afortunadamente que se fuera a casita. Pero más allá de eso, ahí es donde estamos, más allá. ¿Cómo percibes el ánimo social respecto a estos casos ejemplares de poderosos que mueven todas las maquinarias para tratar de eludir lo que en el 99.99% de los casos de los mexicanos es la arbitrariedad del Poder Judicial, los abusos, los centros penitenciarios infamantes, infernales, en fin? ¿Sientes que el ánimo social se crispa al ver estas cosas o nos estamos anestesiando y ya no nos preocupa tanto lo que sucede en estos casos relevantes? No, yo creo que hoy, menos que nunca, no estamos anestesiados. Creo que una buena parte de la sociedad ha salido de la indiferencia y está pendiente. Quienes votamos y apoyamos este proyecto porque creemos que se cumpla lo que se ofreció y porque creemos que el tener a estos personajes bajo investigación y que ha generado además mucha frustración el tema de Cienfuegos o el tema de Lozoya, pero mira, a mí me recuerda mucho esta película, creo que era de Roberto Gabaldón, que se llama La Perla, o un poco El Hombre de Papel. En La Perla se encuentra, creo que es Pedro Armendáriz, se encuentra una perla, y pues es el mayor tesoro que puede tener, pero todo el mundo quiere la perla, entonces todos hacen lo posible, hasta lo imposible por quitársela y por engañarlo. Igual en El Hombre de Papel con López Tarso, que se encuentra un billete y bueno, lo timan. Siento que el Estado mexicano en este momento tiene una fortuna y que es como un López Tarso que todo mundo, porque la impunidad se defiende, la impunidad tiene redes, la impunidad ha tejido durante décadas en este país todas estas redes y estos apoyos y estas solidaridades invisibles, como las tienen los priistas y los panistas y los perredistas, y también, pues las redes trascienden, digamos, creo que los partidos políticos. Siento que es un capital que se puede perder y que me preocupa mucho porque si el tema de Lozoya se lleva bien y no se tiende a minimizarlo y a desaparecerlo del debate público, si el tema Cienfuegos
se abordara correctamente y no viéramos más bien al fiscal Gertz enojándose y explicándonos a todos lo tontos que somos por no entender el trabajo que él hace, me sentiría más tranquilo, pero la verdad es que no, sí siento una gran intranquilidad, porque por un lado, como te digo, la impunidad tiene redes y se defiende, y ahorita está pataleando porque se ha sentido vulnerada por primera vez en 50 años, ¿no? Por otro lado, pues viendo el actuar del fiscal ante los medios en los últimos casos, híjole, pues lo siento poco centrado, lo siento poco sereno, lo siento preocupado, y eso creo que nos preocupa a todos, porque pareciera que no tiene quizás todos los pelos de la burra en la mano, o no tiene la capacidad de hacer lo que él quisiera, o qué está pasando. Hay un momento ahí, yo creo que de duda generalizada, y ojalá llegue a buen puerto, pero no lo sé. No, solo queda creer en la buena intención de que se les va a juzgar, y de que en el caso de Lozoya, que le dieron un trato tan buena onda como testigo protegido, pues pueda realmente señalar a los otros que por lo visto ahí siguen y están haciendo política y están entrando en la contienda política como si no pasara nada. Gracias, Fernando. Ana Francis, hay quienes dicen, si no pueden procesar adecuadamente y resolver estas broncas de Lozoya y de Ancira y de Cienfuegos y todo, ¿podrán juzgar de verdad a los expresidentes? Y te pregunto concretamente, más allá de lo inmediato de hoy, ¿se ha desinflado la intención de juzgar a los expresidentes? La nueva realidad política que está presionando mucho al presidente López Obrador en lo económico, en la pandemia, en mil cosas, hará que no tenga la fuerza suficiente para seguir impulsando esa demanda que hace meses parecía tan efervescente de juzgar a los expresidentes de la República. Bueno, volviendo al asunto del animal político que es el presidente, probablemente después del 2 de julio, del 3 de julio, no sé qué día es el de las elecciones, volvamos a empezar justamente con ese asunto mediático. Yo lo que creo es que en términos de narrativa, pues, en términos de la narrativa del gobierno federal, pues la justicia va tarde, pues, ¿no? Uh-huh. Ya no solo va tarde en términos de lo decente y de lo ético, sino en términos de la narrativa del gobierno. Pues vemos que si ya le congelaron las cuentas a no sé quién, vemos que hay más recaudación de impuestos, vemos que están sacando fulano, tal empresa debe no sé cuánto, etcétera. Vemos de pronto en otras áreas del gobierno, bueno, la pelea que está ocurriendo en el asunto de los energéticos, etcétera, etcétera, y puedes tener esta sensación como de avances, como de batallas que se están ganando, aunque no me gusta la palabra batallas, pero de pronto en eso pareciera que, o sea, yo cada vez que veo uno de estos arrestados, pues, ¿no? Ahora el arrestado que es el Gober Precioso, como que me vi en una imagen así como de archiveros, de los juzgados, que todo mundo ha ido alguna vez a un juzgado, a algún trámite o algo, y que nomás ves los archiveros y dices, ay, nanita, ¿no? Entonces, la imagen que tengo de la justicia mexicana es eso, es decir, la ética y la decencia perdidas entre los millones de archiveros y los 345 licenciados que les pagan 2 pesos, tratando de acomodar la fotocopia correcta en el lugar correcto y en fin, ¿no? Como y las pequeñas, y el entramado de pequeñas, medianas y grandes corrupciones de lo que está armado todo esto. En ese sentido, me parece que el trabajo del fiscal no es enchilamesta, ¿no? De cualquier fiscal que tuviera las mejores intenciones, no es enchilamesta, pero ahí es donde otra vez la decisión política debería de ir por delante, es decir, justamente, y debería ir por delante en el Poder Judicial. Lo que esperamos de los jueces es que tengan juicio, esa es su labor, pues, ¿no? Y el juicio corresponde también a subsanar las cosas que el propio sistema no está subsanando. Entonces, esta serie de procedimientos de los millones de archiveros no están llevándonos a la justicia, pues, ¿no? Entonces, valdría la pena que el Poder Judicial, sin duda, pues echara para adelante con decisión política, lo cual no significa faltar a la ley, ni saltársela, ni hacer con la ley lo que se nos dé la gana. Pero sí, van tarde con respecto a lo que está haciendo el gobierno federal en su conjunto, y evidentemente van tarde en lo que tiene que ver con nuestra necesidad digna de justicia.
Gracias. Digamos, Sí, para usar una metáfora pandémica, creo que al fiscal se le están juntando los trastes en el lavadero sí, y Mucho. cuando ya tienes muchos, ya no los quieres ni lavar, o sea, ya sí, quieres Que de por sí ya venía llenito el lavadero, sí, digamos, ¿no? sí. Pero es que también lo que no vemos o no contemplamos es la fiscalía que le tocó heredar a Gers Manero. Digo, yo, hoy a mí se me hace una gente muy lenta en cuanto a sus procedimientos actualmente, ¿no? No lo fue así en el caso del general Cienfuegos, pero ahí se me hace que hay otros gatos encerrados entre el ejército y el presidente, ¿eh? O sea, en realidad el presidente, yo tengo la teoría de que no quiere moverle nada al ejército y estas cosas, esta investigación que sacaron hace poco, ¿no? De todos los contratos con el de la Casa Blanca, ¿cómo se llama? Hinojosa. Con Ujú. Hinojosa Cantú del ejército, etcétera, etcétera, si se prueba que es verdad o yo digo, yo confío mucho en la investigación que están haciendo, porque vi que estaba muy bien fundamentada, pero pues este tipo de cosas a mí sí me dan temor de que en un momento dado el presidente tema precisamente que el ejército se le puede echar encima por ese eh, poco poder, digo, no, es mucho poder que tienen las otras las cúpulas de antaño, pero que en un momento dado se le puede revertir al presidente, o se puede revertir al país, o a la cuarta transformación. A mí, yo he pensado mucho en eso, ¿no? Y sí, bueno, el ejército, como toda institución, tiene sus grandes defectos y sus grandes virtudes, pero pues yo creo que la están, en un momento dado la está sobreponderando Andrés Manuel López Obrador por esa razón, ¿no? O sea, algo temerá o qué pasará que bueno, Cienfuegos es inocente, bueno, eso no lo cree nadie, o bueno, obviamente yo no lo creí, se me hizo muy, muy inverosímil, pero hay otras investigaciones como la de Lozoya, etcétera, etcétera, otros casos que dices, bueno, ya, y la porquería que le ha de haber tocado a Gers Manero, de fiscalía heredada de los sexenios anteriores, toda la gente que está trabajando ahí, que sigue siendo la misma, que eran tan corruptos antes y que estaban tan coludidos con todos los criminales de este país y de otros, ¿no? O sea que no ha de ser nada fácil y por eso no está funcionando, por eso es ese desmadre organizado que muy bien dice Ana Francis, porque pues sí, o sea, cambiarán los jefes, pero realmente lo intrínseco, la corrupción intrínseca, los malos manejos intrínsecos que tenían todas las instituciones, incluida el sacrosanto ejército, que yo no creo que sea sacrosanto para nada, ¿no? Obviamente, pues siguen teniendo esas prácticas y gente que tiene muchísimas prácticas dudosas y muchas colusiones también con gente de las cúpulas del pasado, ¿no? Que están ahorita ladrando porque quieren otra vez un puesto de poder, porque obviamente en un momento dado, si bien otro sexenio, no nada más por la legislatura pronto, ¿no? Si bien otro sexenio con un gobierno de izquierda, pues van a ir perdiendo más y más poder. Gracias, Horacio. Fernando, esto nos lleva a algo que va más allá de lo electoral. Son preguntas a veces complicadas que generan irritación en quienes nos siguen o nos escuchan, porque se ha jugado, se ha mantenido mucho hasta ahora, pues este casi cliché de una realidad en 2018 que fueron los 30 millones de votos apabullantes, implacables, que deberían haber generado con rapidez y fluidez un cambio político a la altura de lo que se ordenó en las urnas. Todavía hoy se blande con mucha frecuencia el decir, sí, pero nosotros somos 30 millones de votos, somos 30 millones. Creo que las cifras electorales cambian, pero por otro lado, estamos en presencia de una demostración, como creo yo históricamente que ha sucedido en muchos países que buscan cambios profundos por la vía electoral, que lo electoral, 30 millones de votos, no han sido suficientes para que se pueda cambiar la densa, pesada red de complicidades y fuerzas retrógradas que impiden que se cambie una nación como México. Pues lamentablemente sí, parece que no son suficientes los 30 millones de votos, ni las buenas intenciones, ni la honestidad del presidente y su grupo más cercano. Parece que no es suficiente la voluntad de cambio de muchos que creemos que no solo es señalar al gobierno y decirle, sino hacer desde la sociedad civil y trabajar desde la sociedad civil para presionar también a las autoridades a que sucedan las cosas. No ha sido suficiente, como dice Ana, van lentos en muchas cosas. Yo entiendo y entendí desde el principio que una transformación así de ambiciosa del país y separar al Estado de los medios, del poder que los empresarios más poderosos ejercían sobre las decisiones públicas,
por ejemplo, hablando del tema del agua y la Ley General del Agua que está ahí en la antesala y que durante muchas décadas, pues los gobiernos le han concesionado a empresas como Coca-Cola pozos acuíferos que deberían pertenecer a la gente, no concesionárselos, porque además no se los concesionan por un año o dos, se los concesionan por 40 años, hay que rascarle ahí. Entonces yo creo, evidentemente esta transformación no iba a ser rápida ni fácil, y menos fácil porque la estructura del sistema que se derrocó sigue ahí. Es decir, cambiaron los mandos, cambiaron las cabezas, algunas son las mismas que nada más se dejaron crecer la barba o ahora se visten, ahora se ponen un morral, se disfrazan un poco, guardan la bolsa Chanel y sacan la otra, ¿no? Guaracheguchi. Guaracheguchi. O hippies de Sara, ¿no? Así como que pero por más que uno crea que esto no va a ser fácil, que esto no era de un día para otro, sí percibo que hace falta mayor compromiso, mayor voluntad y apretar, ¿no? Lo que hacemos cuando nos subimos a veces al escenario, que es como apretar el ser, ¿no? A veces se aprieta desde cierta parte, pero mira, esto que pasó ahora simplemente del anuncio del gobierno para avisar que la página de las vacunas no estaba funcionando, que hubieran tenido que repetir 3 veces el anuncio, porque no podían escribirlo con una buena ortografía y no podían poner la palabra infraestructura, es de pena ajena, ¿no? Yo entiendo que hay un problema educativo muy severo y se ve todos los días en las redes sociales, pero si ese fue el argumento para decir que el general Cienfuegos no era el que mandaba los mensajes estos, pues entonces parece que la chingada. Está buenísimo eso. Bien, gracias, Fernando. Ana Francis, en los escenarios críticos en los que tú te has mantenido a lo largo de todo este tiempo, ¿siguen apareciendo los mismos personajes con el poder anterior? O sea, ¿son pocos los personajes que desmontarías de la escena política en este cambio de 2018 hacia acá? Pues me parece que hay un desmontaje lento. Ahora, yo creo que es importante entender que estamos saliendo, ojalá saliendo, pero que venimos sin duda de un desarrollo privatizado. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, las decisiones de desarrollo de una ciudad, de un pueblo, de un país, etcétera, las debería de tomar un Estado rector. Ahora sí que dijo bien hoy Olga Sánchez Cordero, tiene que haber rectoría del Estado, pues, ¿no? Pero la rectoría del Estado se perdió hace muchísimos años y quien ha regido las decisiones que nos afectan a todo el país ha sido básicamente el sector empresarial. Odebrecht, bla, 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 bla. Entonces, han decidido sobre la soberanía alimentaria, han decidido sobre el agua, sobre la energía, hasta sobre dónde ponemos una carretera o no la ponemos, pues. Entonces, venimos de ese desarrollo privatizado a volver a ser un desarrollo regido por el Estado. Entonces, de entrada tenemos 30 años de falta de entrenamiento en desarrollo regido por el Estado. Entonces, ¿qué funcionarios van a ocupar estos puestos para regir y para regir este desarrollo en donde el Estado vaya dirigiendo, no con la intención de ganar dinero, sino con la intención de que más gente tenga mejores condiciones de vida, que es para lo que nos sirve un Estado? Entonces, a mí me parece, no sé si estamos en ese tránsito, pero por lo menos sí de ahí venimos y eso no se nos puede olvidar. Por eso es tan crucial y tan importante que el proyecto que está continúe más allá de un sexenio, porque va a tomar toda una época. Es decir, las personas que estamos aquí me parece que no hemos estado en un país no privatizado o no privatizándose. Toda la vida hemos vivido ahí, pues, ¿no? Entonces, si vamos a vivir un proceso de desprivatización, bueno, primero, pues los que están agarrados, pero hasta con las uñas. Segundo, estamos levantando las coladeras y nos estamos dando cuenta de que de que las cosas están mucho peor de lo que sabíamos y de lo que pensábamos. Uh-huh. Tercero, sí, sin duda estamos confiando en las decisiones de un líder excepcional, que no necesariamente todas sus decisiones son correctas, pues, ¿no? Y las instituciones están, pues, retomándose, si es que algún día estuvieron bien construidas, pero
pero tenemos instituciones queso-gruyer, es decir, repletas de agujeros. Entonces, creo que no podemos ser inocentes y no entender que venimos de ahí, del desarrollo privatizado. Ahora, el problema es que como personas dices, bueno, puta, pero ¿cuándo me va a tocar, carajo? ¿No? Pon tú que la historia nos va a tratar increíble, pero yo vivo dentro de la historia y nomás tengo estos años. Entonces, parece que es un equilibrio entre la prisa personal, que no es menor y que es muy justificada, y el desarrollo. Bien. Perdón, Horacio. Sí, no. Sí. Yo nada más acoto que este cambio de la 4T va a tardar por lo menos 2 sexenios más en fraguarse, y quién sabe si nos va a tocar a nosotros ver un país transformado al 100%. Que a eso un poco voy, son las 2 de la tarde con 57 minutos, ya estamos en el tramo final de esta mesa que se ha ido como agüita, se ha ido el tiempo de volada, pero creo que podemos cerrar, se los propongo, comenzando contigo, Horacio. Finalmente hemos hecho pues una crítica de aspectos que creo que es necesario analizar, más allá de lo panfletario y de lo inmediato y de no con la matraca ni con la aprobación acrítica, sino analizar con cuidado. Pero ¿qué nos espera y qué debe suceder, Horacio? Porque evidentemente las fuerzas contrarias a este proceso político progresista que yo creo que sí estamos viviendo, pues están ahí amafiadas de una manera que van a tratar de generar desestabilización, provocaciones, confusión, ya lo estamos viviendo. ¿Qué crees que hay que hacer para sostener un proceso como este, más allá de sus claroscuros, Horacio? Yo creo que en verdad el pueblo debe reflexionar muy bien su voto para estas elecciones intermedias, que son las más importantes o las más numerosas, ¿no? Y también tiene que ver a qué le van a apostar, ¿no? También, o sea, en un momento dado podrán no gustarnos muchos de los candidatos, podrá ser una tomada de pelo los candidatos, artistas, actores, luchadores, futbolistas, figuras públicas, y sí es un escándalo en todos los partidos, ¿no? O sea, obviamente, pues lo vimos con el gobernador de Morelos, ¿no? Por muy obradorista o por muy de la colusión PES Morena que fuera, pues miren cómo ha estado gobernando esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer los ciudadanos mexicanos, más que nada, Julio querido, es finalmente poner el plano histórico, la memoria histórica de nosotros, ver por qué estamos como estamos, ver qué fue lo que pasó, porque mucha gente dice, no, es que el pasado ya no hay que verlo. Pues claro que sí hay que verlo, porque todo esto que estamos sufriendo ahorita es por ese pasado privatizador, corrupto, etcétera, etcétera, ¿no? Las instituciones que estaban destrozadas, el sistema de salud, y no, como que hoy no hablamos de la pandemia, pero el sistema de salud estaba hecho un horror y nadie se atreve, nadie de los detractores, ni esta señora del libro famoso donde le llaman, donde llama criminal a López-Gatell, se puso a ver el planteamiento de, pues, de dónde viene el sistema de salud en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que debemos nosotros como ciudadanos hoy por hoy, para toda la época que se nos viene después de las elecciones y después de este sexenio, es en verdad tener memoria de cómo nos dejaron y tener memoria de qué es lo que queremos, o tener conciencia de qué es lo que queremos como nación, para que nos gobiernen mejor de lo que las administraciones pasadas lo hicieron, que fueron un desastre, y que esta tiene mucho que aprender, pero yo creo que está cimentando las bases de una transformación que va a durar muchos años, porque era tal la devastación desde que nacimos todos prácticamente, no hemos visto otra cosa más que corrupción, más que malos manejos, más que pésimas administraciones, saqueo del país, saqueo interno del país, desde el huachicol, por ejemplo, narcoviolencia, etcétera, etcétera. Yo creo que ya en un momento dado pues, sí queremos ver para otro lado, ¿no? O sea, no podemos regresar a lo de atrás, o sea, por muy ceditas que se vean ahora la colusión PRI-PAN-PRD, o muy que quieran transformar esto que no está funcionando, pues claro que está funcionando, ellos no saben, pero pues cuando te echas la mañanera todos los días y ves los resultados que en verdad están dando, obviamente dices, bueno, ¿en qué país viven? ¿Que no se dan cuenta de lo que no se dan cuenta de nada? Es que no se dan cuenta de nada, lo único que quieren es verdaderamente el poder a como de lugar, ¿no? Y nosotros somos, los ciudadanos, somos los únicos que vamos a tratar de impedir esto, nadie más.
Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, tu reflexión sobre este tema ya en el cierre del programa, por favor. Fernando. Estoy de acuerdo con Horacio en que el balón está más en la cancha, creo que de la sociedad, de los ciudadanos. Es decir, hay un proceso de transformación en curso con muchas piedras en el camino, con muchas dificultades, con los medios, los empresarios y parte del propio sistema político en contra de que se den esos cambios, porque va en contra de la lógica de por qué uno hacía política hace 10, 20 o 50 años, que era hacerte rico, pasar por encima de quien fuera para irte a jugar golf con tus amigos y tener tu dinero invertido en Andorra o en las Islas Canarias o en algún lugar de estos, ¿no? Esto va contra todo. El riesgo de la regresión es altísimo. Entonces yo creo que por eso hago el llamado a la misma gente de Morena y a la misma gente que está en el poder. No se trata solo de perder el poder, se va a perder el rumbo nuevamente del país. Vamos a entrar en la regresión de regresar a privatizar lo que quedó o de terminarle de dar el agua a las empresas privadas, de terminar de darle la salud y todo a quienes lo puedan pagar, de seguir convirtiendo los espacios públicos en centros comerciales donde no te puedes sentar en una banquita si no compras algo. Es tremendo. Yo por eso creo que lo que dice Horacio, no perdamos la memoria, no olvidemos de dónde venimos. Y yo el llamado lo haría a muchos periodistas, colegas nuestros, algunos hasta compañeros míos de la universidad, que se la pasan todos los días diciendo desde que empezó este gobierno que nunca habíamos estado peor, que nunca había habido tanta corrupción, que nunca había sido el país tan a la deriva como ahora. Que no sean hipócritas, que no sean mentirosos, que tenemos un compromiso con la verdad de la historia que nos ha tocado vivir en este país, y si perdemos esa memoria, hasta a ellos les va a ir mal, porque no hay futuro en ese proyecto más que para los que tienen el capital, y el proyecto que encabeza López Obrador evidentemente no se va a acabar de construir durante su gestión, ni siquiera durante su vida humana. Es un proyecto que hay que seguir construyendo y hay que estar convencidos. Por eso me parece importante el mensaje que lanza él, aunque en su gobierno y en las dependencias siga habiendo gente corrupta, porque la sigue habiendo y mucha, el hecho de que él haya puesto el precedente de que un hombre honesto, que no quiere enriquecerse, ni tener propiedades en Dubái, ni nada, pueda llegar a gobernar el destino de un país, es un precedente muy valioso que ojalá cada vez más mexicanas y mexicanos podamos aquilatar, porque eso abre la puerta a otra generación y a otro tipo de personas hechas de otra manera. Yo nada más quiero cerrar con el tema Lidia Cacho. Espero que el gobierno realmente haga bien las cosas en el tema de Mario Marín. Hay una deuda con Lidia. Yo también no puedo ser imparcial en esto porque soy un gran amigo de Lidia y me ha costado mucho entender no solo todas las agresiones que vivió del priismo y de los gobiernos anteriores, sino también la cerrazón que ha vivido de parte de este gobierno. Yo en algún momento la ayudé a cabildear para recabar firmas cuando empezó el gobierno, que el gobierno de Peña Nieto le dieron un chaleco antibalas y le dijeron, ahí te cuidas tú sola. Intenté con algunas personas de la Cámara de Diputados conseguir firmas y me las regresaban y me decían, es que Lidia, ¿sabes qué? El tono en el que está escrita su carta, exigencia, ¿por qué nos exige si nosotros acabamos de llegar? Me rompió el corazón, porque son mujeres que llegaron al poder con esta transformación y que no son sororas, que no son solidarias, que no son empáticas. Hoy ver a Olga Sánchez Cordero también me parte el corazón, porque no es posible que ante un caso como el de Lidia, que conocemos perfectamente, nos salgan con estos vericuetos legales y a enseñarnos lo que es. No, se necesita empatía y corazón y humanidad. Así que yo le mando desde aquí un gran abrazo a Lidia, porque esta lucha ha sido suya en la captura de Mario Marín. Gracias, Fernando. Ana Francis, te toca cerrar este programa. Y pues es la misma idea, qué hacer, qué esperar. Dice Fernando Rivera Calderón, el riesgo de la regresión es muy alto, es preocupante, y todos sabemos experiencias históricas en otros países donde la regresión, el regreso de la derecha ha cortado las flores del pensamiento crítico y del crecimiento de organización social. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves? ¿Qué sugieres para quienes siguen luchando
por el cambio progresista en México? Fíjate que en el 2006 estaba yo en una reunión con unas feministas y entonces estaba yo con la capa muy caída, muy desesperada por el fraude, etcétera, etcétera. Y una feminista que admiro mucho me dijo, mira, este sexenio hay que apostarle a la Ciudad de México porque aquí es donde se va a poder pasar. En el país no va a haber mucho que hacer, entonces tenemos que concentrarnos, la agenda feminista se tiene que concentrar en la Ciudad de México porque con Marcelo Ebrard vamos a poder hacer un montón de cosas, o por lo menos eso parece, me dijo en aquel entonces. Y dicho y hecho, me parece que en la ciudad avanzamos con un montón de cosas. En el sexenio de Peña Nieto fue terrible porque no hubo manera de avanzar para ningún lado, sino más bien de defender lo que había porque el chicotazo venía con todo. Pero hay una cosa, una conciencia que tomé desde el 2006, que cuando eres feminista siempre vas a ser la loca de la cuadra, uno, y dos, las cosas tardan y tardan un montón. Sí te puedo decir que también es cierto que la historia me ha sorprendido. Experiencias como la que viví el 8 y 9 de marzo del año pasado me sorprendió. Yo no pensé que las fuera a vivir. Mira, lo digo y se me pone la piel chinita de recordar la experiencia. Y repito, de entender y darme cuenta de la fuerza que tiene el feminismo en México y México como parte de esta región, que es el único movimiento que le cambia la agenda al presidente, pues, ¿no? Sin embargo, pienso que tenemos una gran oportunidad, es decir, tenemos un gran líder y me parece que los líderes sirven para canalizar la esperanza. Y no venimos de una posibilidad de canalizar la esperanza, venimos de un el sexenio justamente el anterior y el anterior fue estrellar la esperanza contra la pared y eso es humanamente bien doloroso. Entonces, sí, hay que canalizar la esperanza a algo que construya y entender la construcción como algo maduro, es decir, no con la inocencia de pensar que todo va a cambiar en 2 patadas, pues, ¿no? Y eso sí, sin duda que nos toca a todo mundo y que nos toca desde la crítica, criticar, ¿no? Pero también no perder la memoria y entender en qué momento del proceso estamos y entender que esto es de todos los días, que toma tiempo, respirar y en la medida de lo posible, en la medida en que las condiciones nos lo permitan, pues caramba, tener paciencia. Pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad de compartir. A mí me parece fascinante el ejercicio de inteligencia y de prospección que se puede hacer en esta mesa. Así es que gracias a los tres. Me gustaría para la próxima mesa sugerir, pero luego las cosas cambian tan rápido que vienen otros temas que desplazan el interés de aquí a una semana. Pero valdría la pena analizar un día de estos cuál puede ser el futuro de este gobierno a la hora de la sucesión. El gobierno más progresista anterior a López Obrador fue el del general Lázaro Cárdenas. Y en lugar de optar por impulsar Lázaro Cárdenas, que lo pudo haber hecho, la candidatura del general Francisco José Mújica Velázquez, hombre de izquierda, que hubiera sido la garantía de la continuidad de izquierda en el proceso del general Cárdenas, optó por la derecha, que fue Manuel Ávila Camacho, el hombre decente, católico, bien visto por Estados Unidos. A lo mejor a la próxima podemos ver más allá de lo inmediato y preguntarnos, ¿se están creando las condiciones para que en la sucesión de López Obrador se vaya a la izquierda, a la derecha o al pragmatismo priista? ¿Con quiénes? Con Marcelo Ebrard, con Ricardo Monreal, con Claudia Sheinbaum. Podemos platicarlo si es que el tiempo y las circunstancias nos lo permiten. Gracias. Julio, yo nada más quería decir una cosa respecto claro. a lo de Lidia Cacho, nada más. Sí. Mira, yo creo que sí es importante que juzguen a Mario Marín y a Zúcar Curi y a todos los demás, pero sí, obviamente yo me centro también en todo lo que sufrió Lidia Cacho, pero también si se van a poner inteligentes los jueces y todos los que van a juzgar esto, que piensen por favor en las víctimas, niños y niñas de toda esta pederastia, de esta red de pederastia y de pornografía infantil, porque eso en verdad es mucho más grave de todo lo que le ha pasado a Lidia Cacho. Sí, obviamente defiendo a Lidia, obviamente, y me parece una persona extraordinaria y ha sufrido mucho, pero pues todos los que manejaron esto, a todos los niños que les hicieron esto, ¿dónde están, no? O sea, digo, hay que ver cómo están psicológicamente y cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Y también yo quisiera agregar que de nada va a servir esta lucha de Lidia y de muchas organizaciones y muchas mujeres para
denunciar la pederastia, la pornografía infantil. De nada va a servir esto, de nada va a servir si juzgan a Mario Marín, si siguen postulando a gente como Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Es decir, Exacto. siguen escogiendo candidatos de ese mismo baúl, no sirve de nada todo De lo nada. que hay que reflexionar como sociedad qué diablos estamos haciendo en ese sentido para que valga la pena la lucha de mujeres como Lidia, que se han partido todo por denunciar a estas personas. Como dicen los empresarios, es meter dinero malo al bueno. Sí, así es. Bien, Exactamente. pues muchas gracias de verdad, y espero que nos podamos ver la próxima semana con los temas que lleguen del momento o algunos más allá de lo inmediato. Gracias, Horacio. Gracias. Gracias, Ana Francis. Gracias, Muchas gracias. Fernando. Gracias. Bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.